conocen toda la historia de David, han leído Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en donde tú puedes ver a este hombre, a este gran guerrero de Dios, con sus maravillosas cosas para Dios y sus fallas y las consecuencias de sus fallas. En esta ocasión vamos a ver el número 4 de estos estudios de David, y se llama David y Absalón. David y Absalón. ¿Sí? Vamos pues a orar, pedirle a Dios que nos dé una buena enseñanza para nuestro corazón, que no sea una historia que te entretiene, sino una enseñanza para tu propia vida. Karina, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración para iniciar el estudio? Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí para recibir tu palabra. Te pedimos que guíes a Carlos, que nos enseñe correctamente de la palabra y que abras nuestros corazones para aplicar los principios a nuestras vidas, y que nos renueves y que nos mandes al mundo con mucha esperanza para los nuestros y para nuevas personas de los principios que ahora aprendemos y creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Y te pido por Liliana, que ya esté mejor, que los doctores pueden atinar lo que tiene, y por todas las enfermas y las que faltan hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordamos a David, un corazón conforme a Dios. Un corazón tal que perdona a su enemigo, que lo quiere matar, en 2 diferentes ocasiones, a través de los, 13, 15 años de persecución que David sufrió en manos de este enemigo que se llamaba Saúl, y que a pesar de destruirle la vida, literalmente, pues David no tiene resentimiento contra Saúl y le perdona la vida. Un corazón conforme a Dios. Una enseñanza para nosotros, para realmente poner en práctica lo que es el perdón a nuestros semejantes que nos hacen daño. Un corazón también muy humano, que así como lo vemos con estas grandes proezas de perdón, lo vemos con grandes pecados. Y la vez pasada, en la anterior, vimos cómo David, en su debilidad humana, cae en un grave pecado. Al tomar la mujer de uno de sus grandes colaboradores fieles y decidir, al no saber qué hacer después de haber tomado a su mujer, decidir matar a este colaborador. Y entonces él comete adulterio, él comete asesinato, pero vemos después también cómo, pasados 1 o 2 años, él es confrontado por Dios ante esta grave situación que produjo, y otra vez vemos el corazón conforme a Dios, porque está dispuesto a admitir y a pedir perdón a Dios. Contra ti solo he pecado, dice el Salmo 51 que él escribe. David sabe que el pecado es contra Dios, no contra un ser humano. Ese es secundario, primero contra Dios. Y esa es la clave de que Dios dice que David tiene un corazón conforme a Dios. Un corazón conforme a Dios no es un corazón perfecto, no es un corazón que nunca falla, no es un corazón dedicado 100%, 24 horas, todos los años, toda la vida a Dios. No es así. Es un corazón que quiere servir a Dios y en su debilidad a veces cae, pero tiene la hombría, la valentía, la sinceridad de pedir perdón y de levantarse y seguir adelante. Ese es el corazón conforme a Dios, y ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos.
Siempre dispuesto a pedir perdón. Como vemos, este es como un denominador constantemente de que la falta la tienen los demás. ¿Por qué no llegaste a tiempo, Tere? Porque Juanito me estuvo molestando. ¿Por qué pasó con...? No, es que el otro, yo no fui. Pero un corazón conforme a Dios dice, no, yo fui. Yo soy el culpable de esta situación por la cual se me está pidiendo cuentas, ¿sí? Y eso es algo que debemos nosotros poner en nuestra vida. Sin embargo, sí sabemos que cuando cometemos una falta, la falta tiene consecuencias. Dios nos perdona, pero tenemos que pagar las consecuencias de lo que hemos hecho. Y vamos a ver qué consecuencias va a tener David por esta maldad que él hizo con Betsabé, esta mujer, con matar a Urías Eteo, su colaborador, y inclusive después de matarlo, fíjate qué conciencia tendría. Dije, bueno, pues ok, ya se acabó eso, ahora tráiganme a la mujer, ya va a vivir conmigo aquí en el palacio. ¿Se acabó? No, las consecuencias están. Las consecuencias del pecado son terribles, son dolorosas y a veces nos hacen quejarnos de Dios. Se nos olvida que nosotros producimos esas consecuencias y que debemos de enfrentar lo que viene. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso vas a segar. No esperes recoger sandías si la semilla es de limón. No, y luego te sorprendes. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Pues porque no sembraste bien, sembraste algo equivocado. Y por lo tanto, tendrás lo que siembras. David sufriría toda su vida. A veces pensamos, ok, está bien, me vas a castigar y pues me pones contra la pared esa noche sin cenar y ya, ¿verdad? Que se acabó. No, a veces es muy terrible la situación porque tú afectas con tu pecado muchísimas cosas. Él va a sufrir toda su vida las consecuencias de su pecado con Betsabé. Dios le había dicho de antemano en la ley que esto sucedería. David conocía la ley. Los 5 libros de Moisés estaban resguardados y el rey era el primero que tenía que saber qué decía ahí porque él lo aplicaba en la vida diaria del pueblo. Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y luego, pues Dios le tuvo que dar una sentencia al no seguir estos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 12, empezando en el versículo 9. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué? Le dice Natán a David.
Natán el profeta hablando con David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Bueno, pues muy fuerte la maldición que Dios está trayendo a David por lo que él ha hecho. Las consecuencias del pecado siempre son terribles y son inevitables. Tú no puedes decir, bueno, perdóname y borrón y cuenta nueva, ahí nos vamos. No, sino que vienen las consecuencias. Las consecuencias siempre son terribles. David había cometido un gran pecado y él sufriría sin poder escapar de dolor, miseria en las consecuencias, y sería en su propia casa. Que es donde, obviamente, cuando, no sé si te ha pasado, ¿verdad?, que tú tienes que disciplinar a tu hijo, y entonces pues los llevas al baño para disciplinarlo, esto, lo otro, ¿verdad?, y le tiene que doler. Si no, no es castigo. Si no, no hay ninguna enseñanza, ¿sí? Y a veces dices, bueno, pues le voy a dar un manazo. No, eso lo que estás haciendo es hacerle daño. Él tiene que entender lo que cuesta lo que ha hecho para que se acuerde la siguiente vez y diga, no, ¿sabes qué? Me duele mucho, mejor no. Y no lo hace, ¿sí? Y así Dios también es con nosotros. Le va a doler. Y vamos a ver las cosas que le fueron pasando a través de los años por haber tomado esta terrible decisión en su vida. La número 1, vamos a ver, pues van a ser como, ¿cuántas serán? Son como 5 fuertes que te voy a decir, pero yo tuvo muchas, ¿sí? Las consecuencias de su pecado. Las consecuencias del pecado de David. Número 1, la muerte de su niño. Producto del pecado. Él había tenido una aventura con Betsabé y de ahí salió un bebé. Y bueno, no sé exactamente por qué, pero David ama a este niño. No sé, tendría 1 año, no sé qué edad tendría, pero muy pequeño, ¿sí? Y Dios le da la advertencia de que eso va a pasar. Lo vemos aquí en el mismo capítulo 12 que estamos leyendo. Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a tus enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, el niño no estaba bien, estaba ahí jugando, no sé, ¿verdad? Pero Dios ya le da la advertencia de que esto va a suceder. Y bueno, yo creo que un castigo terrible, una situación terrible que tú puedes tener es la muerte de un hijo. Tiene que ser algo realmente muy, muy fuerte, y muchos de nosotros hemos pasado, algunos de nosotros han pasado por eso, es algo terrible. Y aquí David va a pasar por eso. La muerte de este niño vino, segunda de Samuel, en los versículos 16 y 17. Dice el versículo 15 realmente. Bueno, sí, el 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová
hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, dice aquí, el niño murió. David le pidió a Dios que le conservara la vida al niño, ¿no? Muchas veces nosotros estamos teniendo alguna circunstancia, le pedimos a Dios, Dios, pues pásame por esta circunstancia. En nuestra vida tan egoísta y engañosa que llevamos, no nos acordamos que esa circunstancia es producto de lo que nosotros mismos hicimos anteriormente, ¿verdad? Y muchas veces, ay Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me das lo que te pido? Y no nos acordamos que hay que pagar. Y David está pagando. Le habían dicho que esto iba a suceder, no lo creyó, o pidió que Dios le iba a conceder su oración, pues no es así, el niño murió. Dios no puede, no quiere evitar las consecuencias del pecado. Versículo 18, al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacérselo saber que el niño había muerto. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Okay. Entonces, si vienen las consecuencias, por eso sí es muy importante, pues en el caso tuyo, Tere, que tienes una bebé todavía muy pequeña, que aprenda desde el principio lo que es desobedecer y sus consecuencias, ¿no? La filosofía de estos días es: no le pegues al niño, pobrecito, no sabe y lo vas a maltratar y no sé qué y no sé cuánto, y además lo vas a frustrar todo, y no es así lo que dice la Biblia. Si tú amas a tu hijo, desde temprano lo disciplinas, dice la Biblia. Y esa disciplina será muy buena para cuando tenga que enfrentar cosas muy, muy graves en su vida adulta, y se acordará de lo que cuesta el desobedecer. Pues aquí David ciertamente tiene un pago inmediato, porque esto sucedió en un lapso bastante corto de lo que hizo y lo que le está pasando. Y tú dirías, bueno, pues ya, ok, ya. Muy terrible, pero ya pasó, y no ha pasado. Número 2, vamos a ver que las consecuencias de lo que hizo David van a continuar, le dijo Natán, toda tu vida. Y número 2, él tenía pues una familia muy linda, ¿verdad? Compuesta de diferentes hombres y mujeres, de diferentes mujeres. Ya no sabía uno, bueno, ¿cuál es cuál? No sé si te ha tocado que llegas a una casa y te dices, a ver, explícame bien, ¿quién es aquí el papá? ¿Quién es el tío? ¿Quién es el hijo? Yo veo aquí mucha gente y yo no sé quién es quién, ¿no? Y una familia debe estar bien definida. Hay un hombre, que es el padre, y hay una mujer, que es la madre, y hay unos hijos. Y bueno, a lo mejor está el tío y a lo mejor está la suegra, pero todo está bien definido, ¿no? Imagínate en la casa de David. Él tenía muchas mujeres, y con cada mujer pues tenía varios hijos, y entonces medios hermanos pues no se querían mucho, y porque había muchas envidias entre los hijos, todos, imagínate. Entonces la cosa estaba ardiendo ahí, y hay uno que es el primogénito, que se llama Amón, un niño muy lindo, un poco travieso, como vamos a ver. Y Amón se interesa mucho por su media hermana y acaba violándola. Lo vamos a ver aquí inmediatamente después, ¿no? Dios no te lleva muy lejos. Capítulo 13 de Segunda de Samuel, empezando en el versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto
Fíjate que muchas veces cuando dice aconteció después de esto, tú piensas que es al día siguiente, la semana siguiente, y no necesariamente, pueden ser años. ¿Sí? Nomás dice que después pasó, ¿no? Y bueno, sí tuvieron de haber pasado muchos años. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Amnón era hijo de su primera esposa. Amnón. Capítulo 13, en el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Absalón, por otro lado, era otro de sus hijos con otra mujer, muy diferente. ¿Ok? Y Absalón tenía una hermana de la misma mujer esta, que era muy hermosa, que se llamaba Tamar. Y entonces este medio hermano, Amnón, se enamora de su media hermana Tamar. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, primos, ¿no? Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Bueno, pues aquí vemos lo que pasa
con Amnón y su media hermana Tamar. La educación de los hijos de David pues no había sido lo que debería de ser, un verdadero desastre en casa de David, con todas las cosas que ellos veían que su padre hacía y estaban aprendiendo de él. A veces sufrimos por los comportamientos de nuestros hijos, sabiendo que nosotros mismos fuimos el ejemplo y les instruimos de qué hacer en diferentes circunstancias y lo están haciendo. Dice aquí la palabra de Dios en los siguientes versículos, a ver qué hace David. No puede hacer mucho. Yo creo que se dolió mucho de lo que estaba pasando en su propia casa. Esta niña Tamar, versículo 20, le dijo a su hermano Absalón, que sí eran hermanos, no eran medios hermanos. Y Absalón, su hermano, le dijo a ella, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Bueno, pues David se enojó mucho. Así hay muchos papás que nada más se enojan mucho, pero no hacen nada, ¿verdad? Y entonces pues no pasa nada. Yo creo que se cayó todo, esto lo otro, salió en los periódicos, en 24 horas, no sé cuánto, ¿verdad? Pero no pasó a más, ¿sí? Y se olvidó aquella cosa porque había otras noticias que contar y fue colorín colorado, pero no fue así, porque dice aquí que Absalón, hermano de Tamar, guardó esto en su corazón y no le dijo nada a Amnón, ni bueno ni malo. Cuidado cuando eso pasa. Absalón era hijo de una mujer de un pueblo guerrero, no judío. David se metió con una mujer no del pueblo judío y la tuvo con ella y tuvo también a Tamar. Y entonces era una persona bastante agredida, bastante guerrera, y vamos a ver que le va a causar muchos problemas a David. Incluso Absalón también era una persona muy hermosa, era una persona que tenía mucho carisma. Absalón le había robado el corazón de David. David lo quería mucho. De todos los hijos que tenía, que era otro problema que tenía David, tenía sus favoritos y no sé cuánto, y Absalón ciertamente era un favorito de David, ¿sí? Bueno, pues qué tragedia que lo que está pasando en casa de David por las decisiones que David había tomado. ¿Cómo podía David decir algo, enfrentar a su hijo Amnón cuando él mismo había hecho lo mismo? Y todos sabían, ¿a poco que es que no sabían? No me digas, papá, ¿qué onda contigo? Tú me enseñaste, güero. Bueno, no sé si era güero, pero qué terrible, ¿verdad? Bueno, pues esa es la segunda cosa que vemos que le pasa en la familia de David, pero hay más. Hay más, son cosas muy terribles que David tiene que enfrentar. Y la número 3 es asesinato en su familia. Que bueno, ya te la podrías oler con un señor Absalón que no es una persona muy dulce, sino que seguro que decía en su corazón, ya me la pagarás. ¿Tú crees que ya se me olvidó? Espérate tantito. Y eso es lo que vemos en los siguientes versículos, ¿No crees tú que tenemos que buscarlo por toda la Biblia?
Dice el versículo 23 de este segunda de Samuel, capítulo 13, la tercera cosa que le pasa a David como consecuencia de sus malos caminos. Aconteció, versículo 23, versículo 23, aconteció pasados 2 años, ¿sí? Absalón era una persona muy astuta. Dice, yo lo voy a planear bien, vas a ver, o sea, no hay prisa, vamos a hacer las cosas bien. Y dice que pasaron 2 años. Pasaron 2 años. Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Iba a ser un fiestón, pues ¿cuántos hijos eran? Pues eran muchos. Los oficiales y los no oficiales. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron, ¿verdad? Pues dijo, Absalón nos va a matar a todos, ahí nos vemos, se acabó la fiesta, qué lástima que no acabé de comer, pero ni modo, ahí me la guardan y vámonos, antes de que sean otras cosas, ¿sí? Bueno, dice el versículo 30 que estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Fíjate, aquí vemos que David sabe que Absalón es capaz de hacerlo. Tan es así que lo toma por hecho, ¿eh? No dice, ¿cómo, mi hijo? Ay, jamás, ¿cómo crees? No, hombre, él es bien lindo. No, para nada. Él sabe y dice, ya sucedió lo que yo sabía que iba a pasar. Y entonces está muy acongojado porque ha matado a todos sus hijos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Bueno, pues las cosas que pasan. No sé si has visto la última telenovela, pero parece telenovela esta, ¿no? Todo lo que está pasando ahí en la familia de David, realmente, pues sí es de película. Pero y es el mismo que le tramó el plan. Claro, sí, este señor Jonadab era el amiguito que fue y le dijo, ay, no pasa nada. Pues sí pasó porque lo mataron, ¿verdad? Entonces, pues sí, vemos las cosas terribles. Dice el versículo 34 que Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, y miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte, y Jonadab el rey, y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho.
Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muchos grandes lamentos. ¿Sí? Bueno, pues estaba un poquito rota ahí la relación familiar, las cosas no andaban muy bien, y Absalón, el hijo favorito de David, huye, porque bueno, no sabe qué es lo que va a hacer David, mejor se va. Dice el versículo 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Gesur era este pueblo guerrero de donde él había tenido, su mamá era de ahí, ¿no? Entonces, y David lloraba por su hijo todos los días. O sea, fíjate cómo él llora más, pero es por Absalón, no por Amnón, por Absalón, que es su hijo favorito. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Entonces, pues yo no sé, a lo mejor lo podríamos como número 4, ¿verdad? El destierro de Absalón, que pues no ve a su hijo y a lo mejor nunca más lo va a ver. Como él también era de este pueblo Gesur, a lo mejor pues ya se unía a ese pueblo y iba a ser enemigo de David y pelear contra David, pero él tenía su corazón en Absalón y deseaba ver a su hijo, y por 3 años no lo ve. Entonces, número 4, el destierro de Absalón para congoja de David. Número 5. El regreso de Absalón y error de David. David no está pensando bien y va a haber un problemita grande. Desea ver a Absalón, pero no sabe si lo quiere perdonar. O sí lo perdonó, pero no se lo quiere decir. No, está muy dudoso de qué hacer. Capítulo 14, versículo 1. Conociendo Joab, rey de Sarbia, que era el general de ejército, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a una mujer para que le diera una cosa ahí tú lo puedes leer después, al rey David. Le manda a una mujer para básicamente decirle que Absalón debe volver. Versículo 8, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer le dijo al rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre mi casa, mas el rey y su trono sean sin culpa. La mujer le dijo, versículo 12, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Él le dijo, habla. Entonces la mujer le dijo, ¿por qué pues has pensado tu corazón semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que tu sierva diga. El rey oirá para librar a su sierva de mano de hombres que me quieren destruir. Bueno, pues está contándole algo para de alguna manera indirectamente decirle que él tiene que hacer algo con esta situación de su hijo y mandarlo traer y ya resolver ese problema. Y finalmente, pues David lo hace, porque le atiende a esta situación de esta mujer. Versículo 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. La mujer dijo, hable mi señor. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay nada
que apartase a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él me puso en boca de tu sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Bueno, pues finalmente van a hacer las paces entre el rey y Absalón. Joab mandó ahí con trucos a alguien que convenciera al rey para que Absalón regresase. Se levantó pues, dice el versículo 23, Joab, y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. No había otro en Israel tan hermoso como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Dice el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y bueno, pues ahora Absalón es el que está muy contrariado, porque ¿qué pasó? Entonces, ¿para qué me mandaste traer? Porque ya pasaron 2 años y no nos hemos visto. El error de David fue no perdonar a su hijo. Finalmente lo manda a llamar, pues bueno, pues hagan las paces, hablen y resuelvan la situación, y no se resuelve nada. Eso va a causar más problemas. Como si ya David no tuviera suficiente. Bueno, pues finalmente, a través de ciertas circunstancias que puedes leer aquí en este capítulo 14, Absalón viene al rey. Versículo 33, el último versículo de este capítulo 14. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Sí? Bueno, pues un error muy grave, que Absalón era una persona que sí guardaba algunas cosillas en su corazón, y esta también la guardó. No, nunca me perdonaste, y la verdad, pues no ha pasado nada, seguimos igual de distanciados tú y yo, papá. Bueno, pues viene una cosa terrible, terrible en Israel. David, prepárate, porque tu hijo Absalón te va a querer quitar el reino. Ese es el siguiente gran castigo que Dios le trae a David. La rebelión, guerra civil en Israel va a venir de tu hijo predilecto, que te va a querer matar y quitarte el reino. Órale, como si fuera poco. Capítulo 15, versículo 7, en donde empezamos a ver la conspiración. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Había empezado
la conspiración, va a empezar a haber gritos de que Absalón ahora es rey y David tiene que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Mi propio hijo me está quitando el reino. Versículo 14, entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey decida. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 de sus mujeres concubinas para que guardasen su casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y palateos y todos los geteos, 600 hombres, ¿sí? Y entonces pues realmente dice por aquí, no me acuerdo, dice versículo 23, todo el país lloraba, todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Sí, pues el hijo quiere matar ahora al padre y quedarse con el reino. Fíjate cómo se van causando muchos diferentes detalles en donde se va agrandando aquello que tú hiciste hace muchos años que estuvo mal y que parece que no tuvo consecuencias y ahora es un verdadero avalancha de consecuencias, en donde ya todo el pueblo está entre la espada y la pared, porque bueno, nos vamos con Absalón, nos vamos con David, es aquí todo un lío, todo el pueblo está envuelto en toda esta situación de algo que tú hiciste. Bueno, a veces pensamos que el pecado no es tan grave, ¿sí? Y es tan grave que trae muchas consecuencias y destrozos, ¿sí? Y entonces viene una batalla en donde David tiene que enfrentarse a su hijo Absalón. Tú puedes leerlo, son muchos detalles de qué pasó y cómo va, y cómo hay personas que traicionan a David en medio de todo esto, que van unos con Absalón, otros con David, muchos problemas, y viene la batalla. Y David, pues la verdad, no, David no quiere pelear con su propio hijo. David, pues, capítulo 18. David, pues, capítulo 18. Capítulo 18, me estoy saltando porque si no estaríamos aquí hasta el viernes y sé que tienes que ir a dormir a tu casa esta noche. Pero tú lo puedes leer después con más calma, capítulo 18, la gran batalla, en donde David pasó revista al pueblo que tenía consigo, puso sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, y la otra tercera parte bajo el mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harás caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harás caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú te quedes y nos ayudes desde la ciudad. Entonces el rey dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Fíjate qué tremendo lo que está pasando por las consecuencias de David. El rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itai tratar benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. ¿Cómo? Esta es guerra. ¿Qué haces en la guerra? ¿No? ¿Cómo? Pero bueno, es que el corazón de David estaba por su hijo, pues era su hijo, ¿no? Y a pesar de cómo era, pues él no quería que le pasara nada. Todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo
al campo contra Israel, se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. ¡Wow! David, ese día que tú decidiste tomar a Betsabé, tú no sabías que años después iba a haber guerra en Israel y en un solo día iban a morir 20,000 hombres por tu causa. ¡Oh! La batalla se extendió por todo el país. Fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y Absalón pues ya está en problemas. Dice el versículo 9, se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, el general del ejército, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y así muere el hijo de David. ¿Cuántas cosas pasan cuando hacemos nosotros las cosas mal? Joab tocó la trompeta y dice, ya se acabó. Ya matamos al líder de esta revuelta y pues ya no debe haber guerra, y entonces él para todo, ¿no? Pero el capítulo 19 nos da pues otro error de David. Un corazón confundido, podríamos decir, este error. Porque le interesa más a David la vida de su hijo que lo que pasó en la guerra. No me importa que se hayan muerto todos. ¿Cómo está mi hijo? Capítulo 19. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Llegaron de la batalla todos y literalmente se tuvieron que esconder. Cuando llegas de una batalla y hay victoria, pues hay alegría, hay fiesta, ¿no? No, aquí todo el mundo, como si hubieran perdido, se escondieron, porque ¿qué va a decir el rey en cuanto sepa que matamos a Absalón, su hijo? Dieron aviso a Joab, aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Capítulo 19, versículo 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo, avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab, general del ejército, vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, porque hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres, la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos,
Pues hoy me has hecho saber claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y todo esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí que el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tierra. Pues él resuelve la situación, pues ya enterrando lo que él sentía por su hijo y poniendo atención al pueblo. Pero iba a haber más consecuencias porque Absalón era uno de los rebeldes, había otro, y entonces hay que volver a salir y hay que resolver eso y apagar los fuegos que andan por ahí, porque pues no, nada más era uno, y todo eso se resuelve. Pero aquí el punto de todas estas historias que hemos visto en esta mañana es que tú entiendas lo que pasa cuando tú desobedeces a Dios. Así de sencillo. Y ya te pasarán cosas a su tiempo. A veces Dios espera. Dios sabe cuándo es el momento exacto para disciplinarte y poner las cosas en orden. Tú, como hijo amado que eres de Él, no te dejas sin disciplina. ¿Qué padre que ama a su hijo, no lo disciplina? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Ya habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, la disciplina llegó, y pues esta fue la historia de David, que sufrió terriblemente los errores que cometió contra Dios, principalmente su pecado con Betsabé. Y así aprendemos que el pecado siempre tiene consecuencias en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, en la vida de aquellos muchos con quienes tenemos contacto. Por eso dice también Hebreos que huyamos del pecado que nos asedia. Huye, no te detengas. Dios te da fuerza para hacerlo, y Jesús como tu único recurso. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, pues este es el estudio número 4 de nuestro personaje David. Muchas enseñanzas tiene Dios para nuestra vida, aquí están. Y vemos que podemos tener un corazón conforme a Dios, pero cuidado, porque en cualquier momento vienen los errores y te cuestan. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por darnos tanta enseñanza, un libro maravilloso que es la Biblia, que has tú preservado a través de los siglos para que nosotros la leamos, te conozcamos, te obedezcamos. Y te pedimos, Señor, que pues todas estas enseñanzas sean guardadas en nuestro corazón
y que con fuerza podamos ir allá afuera a decirle a los demás que en Cristo Jesús está la única respuesta. No hay otro camino, solo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.